Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar presentes. Ha sido una larga jornada, espero que provechosa para ustedes. Y bueno, les agradezco que estén acá porque la verdad es que siempre, como dijo Sonia, los que se quedan al final son los más mateos de los municipios y de las corporaciones. Bueno, yo voy a hacerlo muy breve, en unos 10 minutos, como para no agotarlos más de lo que ya están. Aquí me toca, estoy al final del seminario, pero aquí me toca hacer la parte de que yo voy al hueso, voy a los problemas reales que tienen los municipios. Como mencionaba Orlando, yo con mucho cariño puedo decir que mi primera experiencia como auditor en el sector público fue en la dirección de control de una municipalidad, de la Municipalidad de Cerro Navia. Fui el brazo derecho del Contralor Municipal en esa época y de alguna forma desde el año 2002 hasta la fecha he tenido la posibilidad de seguir trabajando en el tema. Así que la verdad es que hago esto con mucho gusto y con mucha vocación también, porque es súper necesario el control interno en los municipios, en las corporaciones municipales y en general en todas las instituciones públicas. Aquí vamos a mostrar lo bonito y lo feo, digamos, pero esto es la realidad de nuestro país. Aquí hay algunos casos que han salido en la prensa de situaciones complejas en distintas comunas del país. Este es un problema transversal. Y la verdad es que estos artículos de prensa un poco dan cuenta de esa situación. Un dato no menor, el 52% de los municipios del país han tenido problemas de probidad, el 52%, dicho por la Contralora General, ¿ya? Es bien impactante esto. Sabiendo que el municipio es la organización pública que se siente más cercana a la ciudadanía, que le resuelve los problemas más directos y más domésticos, es súper importante este dato y yo creo que cuando yo tuve esta información de que el 52% tenía algún problema de probidad, quedé impactado. Yo creo que si la ciudadanía supiera esto, la verdad es que se dan de espalda por lo menos. Ahí tenemos algunos casos, pero la verdad es que esto suma y sigue. Esta información es del 2022 y a la fecha han habido otros casos de connotación pública, pero eso es un poco para que le tomemos el peso a la situación a que estamos hoy día enfrentados. Aquí esta lámina es bien impactante, ¿eh? También son datos del año 2022 del Consejo de Defensa del Estado, artículos noticiosos en la prensa entre el 2021 y 2024, 689 casos de fraude al fisco, 432 de malversación de caudales públicos, 395 de cohecho, 101 de falsificación de instrumento público y 68 de irregularidades. ¿Ya? Esto es lo que está vinculado con lo que los colegas abogados expusieron previamente, el compliance, como de alguna forma hoy día esta ley de delito económico y de probidad toma mucho sentido, que ya estaba vigente hace tiempo en el sector privado y que hoy día la idea es poder homologar al sector público y avanzar en ese sentido. Bueno, una cosa que llama la atención también, aparte de estos casos, es que la información que reportan los municipios en el ámbito de sus ingresos también es bastante imprecisa, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos detectado cuando hacemos auditorías que los datos presupuestarios que informan los municipios en las cuentas públicas, consolidando toda esa información, inclusive las corporaciones, y uno la cruza, hace un simple cruce con la información que tiene la Subdere, no cuadra, no cuadra. Voy a dar un ejemplo de una comuna grande en Santiago, la Subdere dice 74.000 millones al año, y nosotros vemos la cuenta pública de ese municipio en Santiago y tiene 100.000 millones al año. O sea, hay una diferencia de 26.000 millones. Algo pasa. Ahí hay que cruzar datos y lo que se comentaba al principio de cruzar la información entre las distintas instituciones. Eso es súper necesario. Por lo menos, los que somos auditores, hacemos pruebas globales y lo primero que uno hace es cruzar los grandes números. Ahí tenemos la Subdere versus la información de cuenta pública del municipio y no cuadra. Hay que darle una vuelta a eso. Después, aquí yo digo, voy al hueso, y estos son datos que no los digo yo, lo ha dicho la Contralora General de la República. Yo aquí solamente estoy ratificando esos datos. A nivel nacional,
el 23% de las municipalidades, o sea, de 345 municipios del país, 81 comunas tienen un funcionario de control, uno. 35% tienen unidades de control compuestas por 1, 2 a 3 funcionarios, lo que hace un resumen de que entre el 23 y 35, 58% de los municipios del país tienen entre 1 y 3 funcionarios. Esa es una debilidad estructural. O sea, cada día las normativas y obligaciones que tienen los municipios y las corporaciones van aumentando, pero estructuralmente los municipios, como se dice en Chile, no tienen ropa para abordar esta problemática, ¿ya? Y eso considerando que las direcciones de control de los municipios tienen ciertas funciones básicas que están definidas por la Contraloría. Las direcciones de control son contraparte técnica de la Contraloría General, ¿cierto? Y cada una de sus funciones están explícitamente definidas. Sin perjuicio de eso, eso no habla de un nuevo enfoque como lo que acaba de mencionar Sonia, de un enfoque de auditoría de gestión o control de gestión. Esto es para cumplir con lo básico del control de la legalidad de los actos administrativos del municipio o de las corporaciones. Bueno, 32% tienen entre 4 y 9 funcionarios y un 10% solamente tienen más de 10 funcionarios, 10 o más funcionarios en la dirección de control. Bueno, y según Transparencia Internacional, el abuso de poder delegado para beneficio propio, esa es la corrupción. Eso básicamente es sacar provecho para beneficio personal, no colectivo, no de las comunidades para las cuales las instituciones públicas definen su visión, sus objetivos generales, específicos de contribuir a la sociedad, a la comunidad, a los sectores más vulnerables. Por eso que es tan importante que trabajemos para combatir este flagelo. También llama la atención como dato que el 30% de los municipios entre los años 22 y 23 por esta debilidad estructural no hicieron auditoría interna, no hicieron auditoría. Datos de la Contraloría. Y un 70% de la unidad de control no cuenta con un presupuesto propio dentro del presupuesto municipal, ¿ya? Entonces, también no es casualidad esta situación, tampoco es casualidad, no es una cosa del azar, es porque hay una debilidad estructural. Bueno, en el contexto del año pasado, ustedes saben, hubieron elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales, y en ese contexto la auditoría es una herramienta súper potente para saber cuál es el estado del arte en que reciben las instituciones, tanto los municipios, las corporaciones, como los gobiernos regionales. Estuvo acá el gobernador de la sexta región, hubieron presentes varios alcaldes, pero es importante que utilicen esta herramienta de auditoría para efectos de cuál es el estado del arte en sus instituciones, ¿ya? Lo importante es que sepan cuál es el estado de situación real en que reciben las organizaciones y eso puede implicar que algunos funcionarios puedan cometer delitos funcionarios, ¿cierto? Y que tengan que ver implicancias económicas, ambientales y de índole penal. Algunos temas contingentes, esto bien rápido, no es menor y el propósito es que ustedes puedan tener esto en la retina en sus respectivas comunas y en sus instituciones. ¿Cuáles son los temas que según la Contraloría han sido más recurrentes en términos de problemas que deben abordar las instituciones? Y ahí están. Primero, sanciona al alcalde por no hacer sus declaraciones de intereses, algo que parece súper sencillo, básico para el alcalde y para el equipo directivo, los profesionales de confianza, pero eso no pasa, ¿ah? Cuesta, hay problema en eso. Segundo, el cumplimiento de la ley de royalty, que fue un beneficio tributario que se obtuvo, ¿cierto?, que es impuesto a la gran minería en general en Chile, y eso se traduce en el año pasado 93.000 millones que recibieron los municipios a propósito de la ley del royalty. Y aquí también parte el diagnóstico de esos 93.000 millones, solo 17.000 millones a la fecha han sido rendidos. O sea, nuevamente tenemos un problema ahí de gestión. Problema de rendiciones de cuentas en los municipios y corporaciones es recurrente. Algo súper básico que a uno le choca como auditor, pero es así, que tengan cuentas corrientes de uso exclusivo para los recursos
también. Solo un 22% de los municipios utilizan una cuenta corriente separada para estos recursos del royalty y un 78% no lo hace. Entonces, eso, si nos metemos en educación, en salud, en los recursos que reciben los municipios, se repite el patrón. Otro tema recurrente, otorgamiento de licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos. Esto lo señaló la Contralora General. Es un tema que se viene fuerte, pero también los municipios han incumplido en este tema. Ya está dicho, ha sido el tema de la semana, las licencias médicas con viaje al extranjero. El gasto en hora extra, también para tenerlo en la retina. Deudas morosas por patentes municipales. Todo lo que son rentas de las empresas que tienen que hacer sus declaraciones de capital propio, ¿cierto? Y que tiene que ver con los ingresos del municipio. Bueno, hay muchas empresas que no cumplen, que no pagan, y además los municipios tampoco hacen la gestión de cobranza pertinente. Gran tema. Aquí puse solo un ejemplo de transferencias, pero los recursos del FAEP que vienen del Ministerio de Educación, mal uso. No solo con este fondo, en general, con el PIE, con la SEP, el caso emblemático, donde los recursos vienen dirigidos a alumnos vulnerables y se gastan en gasto corriente, en honorarios, en remuneraciones, en pago de servicios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el término malversación. Un recurso que viene para gastarse en A, que se gasta en B. Bueno, ese es el caso típico. Adquisiciones, proceso de adquisiciones, las grandes licitaciones, también caso emblemático, para qué decir, caso de Telecom, de las luminarias públicas, todo el proceso de licitación, los casos de la basura, etcétera, etcétera. Y los tratos directos, hay que tener ojo en eso, cambió la normativa de la ley de compras públicas, hay que estar actualizado con eso, de modo que los tratos directos sean una herramienta real justamente para suplir las necesidades o las carencias que tiene el municipio estructuralmente en el ámbito de control interno, pero que se ajusten a la nueva norma de la ley de compras públicas. Y un tema que también parece muy cercano a los permisos de circulación, gente que obtiene su permiso de circulación y los ingresos de esos permisos no están acreditados en el municipio. ¿Qué quiere decir? Tengo el pituto, me conseguí el permiso y no lo pagué. Esos son algunos de los casos más recurrentes. Bueno, y aquí un poco lo que nosotros hemos visto, auditoría en municipalidades, siempre se parte por hacer la auditoría del balance de ejecución presupuestaria y a los estados financieros que eso implica, que hemos detectado nosotros que a veces quien consolida la información, por ejemplo, del área de educación, del área de salud y del municipio, hay descuadratura. Las consolidaciones de información de las distintas áreas no están hechas de buena forma, ¿ya? ¿Y cuál es la señal? La primera señal que tenemos del punto de vista de control interno y de los riesgos es que, por ejemplo, 60% de los municipios no tiene conciliaciones bancarias. Por tanto, yo auditor, si miro un estado financiero y digo, ¿está consolidado este estado financiero de la municipalidad? Tiene el estado financiero del municipio, del área de educación, del área de salud. Ah, pero no hay conciliaciones bancarias. Entonces digo, ¿cómo estarán esos estados financieros? Y se reportan a la Contraloría, y se van a la Contraloría, y no pasa nada. Entonces, yo creo que hay un tema ahí, ¿ya? Bueno, por eso que es tan importante, también cuando asume un alcalde, recibe un presupuesto que está aprobado por la gestión anterior, sobre todo cuando hay alcaldes nuevos, y bueno, y el alcalde nuevo se siente en una camisa de fuerza, ¿cómo modifico este presupuesto? ¿Cómo destino recursos a mi nueva gestión? Ahí se producen algunos problemas. Eso también nos ha tocado revisar. En el punto 3, las conciliaciones bancarias, procedimiento básico, pero básico de control interno, de cualquier organización pública y privada. Bueno, ese es un tema, 60% de las comunas no cumple, tienen atrasado 4 años, 6 años, 8 años, 10 años. Las disponibilidades de los saldos en el banco no cuadran por ninguna parte. Eso es habitual. Aquí, lo que comentaba la colega, ¿podría yo controlar o auditar
las promesas del alcalde, las promesas del gobernador, las promesas del presidente, sí. ¿Hay herramientas? Sí. ¿Cuál es la herramienta en el caso de los municipios? El Pladeco, donde el alcalde hace toda su declaración de principio de la gestión que va a realizar a nivel local, en el Pladeco, en el Plan de Desarrollo Comunal, donde establece las políticas públicas, entre comillas, locales, ¿cierto? Y yo perfectamente podría controlar eso. También es una forma de aplicar la metodología de auditoría. Lo mismo con el plan de inversión que va asociado a ese Pladeco y del mismo modo al plan regulador. También uno podría hacer auditoría en esos ámbitos. Las licencias de conducir y los permisos de circulación son un clásico para revisar. El control y la valorización de los inventarios de los bienes muebles, hoy día en base a las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC-SP. El gasto en personal. Y aquí me quiero detener un poquito. El gasto en personal. Si yo soy auditor y reviso los estados financieros de un municipio, de una corporación o de una institución pública, el 70%, el 80%, el 90% del gasto es gasto en recursos humanos, gasto en personal, ítem 21. Por tanto, ¿eso qué dice? Que me queda entre un 30%, en el mejor de los casos, y un 10% para hacer gestión, para los servicios a la comunidad, etcétera, etcétera. Hay que tener ojo con eso. Y ahí también hay un tema, un desafío de modernización a propósito de las plantas, que mucho interés en las plantas. También, dicho sea de paso, la gestión de recursos humanos en el ámbito municipal es súper compleja por lo mismo, porque tenemos esos datos de la realidad que no los podemos modificar y hay que jugar con esas reglas del juego, pero llama la atención el gasto más significativo en recursos humanos. Queda muy poca plata del presupuesto para ejecutar en las necesidades de la comunidad. Bueno, licencias médicas, el tema que está de moda hoy día. Y lo más relevante, la auditoría de los servicios traspasados, donde el municipio tiene corporaciones asociadas, ¿cierto? El alcalde, presidente del directorio, con 2 miembros al menos que generalmente los nombra él, 2 miembros de la sociedad civil, y que se administran básicamente educación, salud, jardines, cementerios, eso es lo que uno ha visto a nivel nacional, corporaciones culturales, corporaciones de deporte, hoy día algunos que están impulsando temas de seguridad. También es súper importante controlar los traspasos de recursos del municipio a las corporaciones y las rendiciones que hacen las corporaciones al municipio, porque finalmente el sostenedor es el alcalde, independiente de que los recursos sean traspasados a otra entidad, siempre el alcalde es responsable de la administración de esos recursos. Y aquí voy a pasar muy brevemente, metodológicamente, en el caso de la ejecución presupuestaria y los estados financieros de un municipio, ¿qué revisa uno? Los ingresos, los egresos, las compras, las adquisiciones. En la lógica de auditoría hay 7 procesos básicos que uno siempre revisa o ciclos de gestión. Los ingresos, los egresos, las compras, las remuneraciones. Ahí está lo que yo digo, que si el 70 o 90% de los recursos son las remuneraciones, yo, si reviso los estados financieros de un municipio, reviso ese ítem y ya tengo el 70 o 90% de la auditoría realizada. Con los subprocesos, cotizaciones previsionales, pago de obligaciones tributarias, retenciones judiciales, pago de créditos sociales, hemos visto mucho problema con eso, atrasos en los créditos sociales, típico del funcionario le descuentan por planilla, va a la institución a pedir otro crédito, no se lo dan porque está endeudado el municipio o la corporación. Subproceso, las contrataciones del personal y otro gran tema, análisis de las dotaciones óptimas y o no óptimas sobre dotación de personal. Eso uno lo encuentra habitualmente. ¿Qué otro proceso? Como ciclo, el proceso de inventario de bienes muebles y procesos no rutinarios de gestión, una venta de un bien inmueble, cosas que no son de la operación habitual del municipio, pero también se da, y todo lo que tiene que ver con las estimaciones de la valorización de los bienes, tanto muebles como inmuebles. Y esta metodología siempre le lleva, como digo yo, una evaluación de riesgo y de control interno. A mayor riesgo, a controles débiles, digamos, hay mayor riesgo, procesos de revisión analítica más profundos, a la inversa. Si el riesgo es más bajo, los controles internos son más seguros y los procedimientos que uno puede aplicar son más generales. Pero siempre tiene que haber una evaluación del riesgo del control interno
Y para eso hoy día lo que se usa son las matrices de riesgo que grafican cuáles son los riesgos por cada uno de los procesos que están ahí descritos. Y así uno establece los puntos de control y puede hacer un plan de trabajo atingente a la realidad del municipio o la corporación o institución pública de que se trate. Bueno, y en cualquier auditoría uno define la materialidad de las cuentas, cuál cuenta es más importante, menos importante, por eso que aquí está dado precisamente que el gasto en personal es un gasto muy excesivo en este ámbito. En educación, muy breve, ¿qué revisa uno? La ejecución presupuestaria, ¿cierto? La subvención general, si está bien gastada, mal gastada. El control al PADEM, uno podría hacer un control al plan de educación municipal, ¿cierto? Porque ahí está expresada la dotación. Si hay sobredotación, uno podría cuestionar eso. Lo mismo, la subvención escolar preferencial ha sido un problema nacional. La rendición de la SEP, los saldos, las disponibilidades que no están expresadas en el banco. Las subvenciones de mantenimiento, la subvención al programa de integración escolar al PIE, la prorretención, las subvenciones de refuerzo educativo, el FAEP, que lo mencioné al principio como uno de los casos emblemáticos, y el control de inventario y la auditoría de las licencias médicas y el gasto en horas extras. Bueno, la metodología es la misma en el área de educación, solo que cambian las fuentes de financiamiento, subvención base, CEP, PI, etc. Y en el área de salud, lo mismo, el balance de ejecución presupuestaria, la ejecución y rendición de los programas se da en las comunas que tienen, entre las comunas pequeñas, 25 programas de atención primaria complementaria, otras las grandes 45, y cada uno de esos programas hay que rendirlos. Por tanto, ahí hay otra gran fuente de problemas. Y evidentemente siempre hay que el municipio y las corporaciones tienen que hacer la cuadratura de las remesas que le manda el MinSal a la comuna a través de los servicios de salud, y no siempre cuadran o no siempre en el municipio y la corporación se lleva un control adecuado de los ingresos de las remesas, dado que tienen estacionalidades antes de agosto y después de agosto de cada año. Control de gestión a los indicadores de atención primaria. Hay una serie de indicadores que se tienen que cumplir en atención primaria. La gestión, el control de la productividad también es un tema en salud. ¿Cuántas atenciones tiene que hacer un médico, una enfermera, un kinesiólogo? Uno puede evaluar eso, las prestaciones, con la lógica de productividad. También hay problemas de dotación óptima en el área de salud, no tan crítico como pasa en educación, pero también se presentan. Y algo súper importante, el gasto de medicamentos e insumos, y también el proceso de licencias médicas y hora extra en el área de salud. Así que se repiten las temáticas sectorialmente, tanto en educación como salud, pero eso quise hacer una síntesis de cuáles son los temas más recurrentes y los que en general le han provocado mayores inconvenientes a los municipios y a las corporaciones. Eso sería. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias.